Bienvenidos a esta cuarta clase de Historia de los Bautistas. En la clase anterior nos quedamos precisamente en los principios bautistas, en estos distintivos bautistas, también así los podemos llamar, que son lo que hace ser a los bautistas y que a la vez que hace a los bautistas ser lo que son, diferencia también de otras denominaciones a nosotros los bautistas. Estos 7 distintivos bautistas que ya se señalaron en la clase anterior, pero que hemos de abundar en esta, existe una unanimidad, digamos así, casi total, respecto a cuáles son estos 7 distintivos bautistas. En lo que sí no existe un total acuerdo es en cuál es el principio fundamental de los bautistas, en cuál es este distintivo madre, este distintivo esencial, este distintivo esencial de nosotros los bautistas. Y esto se debe a que no podemos poner uno por encima de todos los demás, pero sí podemos colocar nosotros un principio central alrededor del cual los demás han de girar. En este momento, en el diagrama que aparece frente a ustedes, observamos el señorío de Cristo, este principio fundamental que es el llamado principio cristológico, el señorío de Cristo, como el principio central, como el principio alrededor del cual los demás van a girar. No ponemos nosotros, como algunos, el principio bibliológico, porque nosotros hemos llegado a creer en la Biblia a raíz del Señor Jesucristo. No ponemos nosotros el principio eclesiástico como central, porque el Señor Jesucristo es quien nos salvó, es nuestro Redentor, y Él es quien fundó la iglesia, quien pagó el precio de la iglesia, y por tanto, sin discusión alguna, el principio central alrededor del cual orbitarán los demás, encontrarán sentido, camino y dirección, es el principio cristológico, el señorío del Señor Jesucristo. Este principio que podemos llamar integrador es el que permitirá las bases suficientes, el que dará dirección y entrega de sentido a cada uno de los otros 6 principios o distintivos bautistas. Observemos nuevamente en este sencillo diagrama donde el principio central es el señorío de Cristo, que los demás principios deberán ser entendidos y deberán de ser dirigidos, mantendrán la distancia y la relación uno de otro, pero en total dependencia de este principio fundamental, de este distintivo bautista fundamental, la autoridad del Señor Jesucristo. Leemos nosotros en Juan 13:13 lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. De igual manera, en Lucas capítulo 6 y versículo 46 leemos lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este principio afectará en todas las direcciones a los demás principios, a los demás fundamentos bautistas, llamémosles así, a los demás distintivos bautistas. Los afectará directamente, puesto que el sentido y la dirección que cada uno de ellos debe de tener depende totalmente de este primero. Por eso señalamos que si bien no hay unanimidad en cuanto al principio bautista, sí podemos nosotros señalar que el señorío de Cristo es el principio integrador de los otros 6.
De hecho, debemos señalar que el pueblo bautista surgió a raíz de un esfuerzo por poner en obra este principio neotestamentario. El Señor Jesucristo es el Señor. Como bautistas, como denominación que hemos sido históricamente reaccionarios, que hemos buscado hacer lo que el Nuevo Testamento dice, neotestamentarios, bíblicos, la autoridad del Señor Jesucristo es fundamental para todo lo demás. Debemos entender que los bautistas hemos sostenido siempre la soberanía de Cristo como una de las posesiones espirituales más importantes de nosotros los cristianos. El Señor Jesucristo tiene una autoridad personal, individual. El Señor Jesucristo es Señor del creyente individual, del creyente en lo personal, de tal manera que todo cristiano es responsable de hacer la voluntad del Señor Jesucristo, de cumplir con la voluntad del Señor Jesucristo por encima de todo lo demás. Es decir, que la autoridad del Señor Jesucristo no está supeditada a una autoridad por encima de las demás autoridades. Es decir, que el Señor Jesucristo comunique su autoridad a un individuo o grupo de individuos que a su vez comuniquen esta voluntad, este sentir al resto de los congregantes de una iglesia, al resto de los creyentes. Este error tan sencillo ha creado instituciones monstruosas como el catolicismo. Instituciones que han llegado a tener una organización piramidal donde se cree que un individuo es el receptor, es el instrumento a través del cual Dios, el Señor Jesucristo, vierte su voluntad y Él está encargado no solamente de comunicarla, sino incluso de interpretarla, de organizarla y ejecutarla. Este principio del señorío del Señor Jesucristo contradice esta postura de autoridad piramidal, de organización vertical, donde la voluntad del Señor Jesucristo se va manifestando de uno a otro. No, la autoridad del Señor Jesucristo es directa al creyente. Cada creyente tiene la responsabilidad, tiene el deber sagrado de buscar la voluntad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y no hay nadie más. El pastor no es señor de la iglesia. Los diáconos no son señores de la iglesia. Los encargados de ministerios no son señores de la iglesia. El Señor de la iglesia es Jesucristo, no solamente del individuo. De tal manera que la organización de la iglesia surge como resultado de entender que Jesucristo es Señor de cada individuo, de cada miembro de la iglesia y de la iglesia en sí. De esta manera encontraremos los otros distintivos bautistas supeditados, dirigidos, guiados por este principio fundamental. El Señor Jesucristo es la autoridad, es el Señor de cada creyente y de cada iglesia, de la iglesia local. El futuro de la denominación depende totalmente de este principio. Cuando una iglesia deja de lado el señorío de Cristo, este principio bautista, esta verdad fundamental, este distintivo, entonces empieza a convertirse en algo más y deja de ser precisamente bautista. Si el Señor Jesucristo es Señor, entonces a Él es a quien debemos nosotros la obediencia por encima de todas las demás autoridades, por encima de todos los demás individuos, por encima de cualquiera. De hecho,
los apóstoles así lo van a manifestar ante el Sanedrín cuando les indican es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay iglesias donde se ha organizado la autoridad, el señorío, pero a partir del pastor y los diáconos reunidos en una oficina, tomando decisiones, buscando, por supuesto, sin juzgar, pero buscando, pienso yo, lo mejor para la iglesia, pero ignorando a la misma iglesia. Esto lo observaremos un poco más en el principio eclesiástico, donde la organización de la iglesia se encuentra, se entiende a partir de este principio fundamental, de esta verdad indispensable, de donde todos los demás distintivos han de encontrar su rumbo, su fuerza, su potencia, su importancia, porque el Señor Jesucristo es la autoridad. Los bautistas siempre han mantenido esta doctrina de la soberanía de Cristo como una de sus posesiones más espirituales. No solamente prácticas, sino espiritual. En verdad, nosotros los bautistas creemos que la espiritualidad del individuo y de la iglesia radica en ese sometimiento al señorío del Señor Jesucristo. Esta autoridad de Cristo, conferir a Cristo lo que el Nuevo Testamento señala, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la autoridad de cada creyente, forma la base de la política y proporciona la clave de nuestra historia como denominación. Señalemos también que este principio del señorío de Cristo es lo que formó a la denominación bautista como tal. Si creemos que el Señor Jesucristo es el Señor y llevamos este principio a la práctica, eso es lo que hace a los bautistas ser bautistas. El esfuerzo por llevar a la realidad, por poner por obra este principio neotestamentario. ¿Qué implicaciones tiene esto? Veamos. Los puritanos del siglo XVII en Inglaterra bautizaban a los niños pues por tradición, por una práctica tradicional. No hay otra explicación. Cuando algunos estudiosos de la Biblia, del Nuevo Testamento, encuentran que el bautismo debe de ser el resultado de la salvación, es decir, luego de ser salvo, uno debe de identificarse con Cristo, de obedecer y someterse al bautizo, van a luchar porque esta verdad se ponga por práctica, lo cual les va a llevar a la división también, a la separación y al nacimiento de la denominación bautista como tal. Ahora, el principio es más antiguo. Los principios bautistas son anteriores al surgimiento de la denominación. Es estos principios los que estamos nosotros analizando, y el primero de ellos es que el Señor Jesucristo es la autoridad del creyente y de la iglesia. Cuando vemos entonces las implicaciones, notamos que el pastor como siervo no es el encargado de señalar cuál es la voluntad de Cristo para cada miembro de la iglesia, sino cada miembro de la iglesia es responsable de buscar, de someterse a la autoridad del Señor Jesucristo, de buscar a través de la Biblia, a través de la oración y de los medios entregados por el Señor, para distinguir, para entender qué es lo que el Señor Jesucristo quiere para su vida y para la iglesia. Cuando los creyentes se reúnen para determinar esto y señalan, manifiestan su parecer de la voluntad del Señor, entonces observamos que ante la mayoría
se buscará entonces en la iglesia hacer lo que la mayoría ha señalado. Este principio, el señorío de Cristo, fue entonces lo que llevó a los cristianos a ser señalados como reaccionarios, a los bautistas ser señalados como reaccionarios, como inconformes, como activos bíblicamente y como no sumisos a las fuentes de autoridad como la tradición o como la autoridad de la iglesia. La autoridad del Señor Jesucristo es el principio fundamental. Una ramificación bastante importante de este principio es el deber de mantener y responder a los imperativos positivos, siempre implícitos cuando Cristo es el Señor de la conciencia individual y de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente no debe nunca de someterse a una autoridad que vaya en contra de la autoridad del Señor Jesucristo. Hay muchos creyentes hoy en día en las iglesias que quizás por un buen corazón, que quizás por una instrucción, señalan y dicen, el pastor sabe lo que hace, los diáconos deben de saber lo que hacen, y pues ellos, que se haga lo que ellos dicen, porque pues suponemos que ellos quieren lo mejor para la iglesia. Pero eso es contradecir el principio fundamental de nosotros los bautistas, el distintivo fundamental de nosotros los bautistas. Cristo es el Señor del individuo, del creyente individual y de la iglesia, de los creyentes congregados. Por tanto, la organización, por tanto, los ministerios, por tanto, las actividades siempre deberán estar sujetas a este principio fundamental, a este principio esencial, a este principio integrador, alrededor del cual las demás verdades, los demás principios, los demás distintivos bautistas han de girar y han de ser, por supuesto, entendidos. El señorío de Cristo, que se aplica a la organización de la iglesia y del creyente, también se extiende al ámbito de los valores morales. El Señor Jesucristo tiene autoridad no solamente en el individuo y sus actividades, y la iglesia y su organización, sino también en el ámbito de los valores morales. Es el Señor Jesucristo el que debe de determinar cómo se debe de vivir. Es la autoridad del Señor Jesucristo la que va a señalar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios, qué es lo santo y qué es lo profano. Vivimos tiempos en los cuales este señorío de los valores morales recae sobre el pastor, recae sobre la autoridad pastoral. De tal manera que si el pastor considera que el uso de la barba es inmoral, así lo señalará, y entonces la iglesia deberá sujetarse a este principio. Hay pastores que enseñan que cremar los cuerpos está mal, es incorrecto, es indebido, y hay congregaciones que dan por hecho que si el pastor señala y dice que así es, entonces así tiene que ser. Pero este distintivo bautista, el señorío de Cristo, le confiere, le exige al creyente asegurarse de que así sea. Asegurarse de que la autoridad del Señor Jesucristo respalda el uso de la barba como algo indebido, o la cremación de un cuerpo como algo también prohibido, como algo malo, como algo que el creyente no debiera de hacer.
Estas citas que leímos hace unos instantes nos deben de llevar a entender que la autoridad del pastor procede de la iglesia y que la autoridad de la iglesia procede del Señor Jesucristo, del señorío del Señor Jesucristo, y que nuestras lealtades están completamente comprometidas con el Señor Jesucristo. Si el pastor enseña lo que la Biblia dice, si el pastor está conforme a la autoridad del Señor Jesucristo, las cosas irán bien. Pero si cualquier individuo de la iglesia, incluyendo el pastor, no están de acuerdo con la autoridad del Señor Jesucristo, la iglesia está en total uso de su libertad de someter al pastor a la autoridad del Señor Jesucristo. En las iglesias no se debe de buscar que se haga la voluntad de un individuo, del pastor, de un diácono, de un hermano con poder económico dentro de las iglesias, sino la autoridad del Señor Jesucristo. Recordemos, es necesario insistir que la denominación bautista surgió como resultado de llevar a la práctica este principio fundamental, este principio esencial de los bautistas. Jesucristo es el Señor del individuo, de la conciencia del individuo, de la iglesia y de la autoridad que pueda tener la iglesia local. Esta autoridad, insistimos, va más allá de lo práctico en la iglesia, del corazón del individuo, sino también de la moral y de cualquier ámbito en el cual nosotros los creyentes nos encontremos. Jesucristo es el Señor y es a Él a quien debemos de obedecer y de someternos. Este principio también debe ser analizado en su alcance social. Jesucristo es el Señor del creyente como individuo, de la iglesia como institución, pero la pregunta es, ¿de este mundo también? Hay creyentes que creen que la autoridad del Señor Jesucristo se extiende en el ámbito social. Es decir, que el Señor Jesucristo también debería de señorear en este mundo. Pero hay creyentes que creemos que la autoridad del Señor Jesucristo en este momento de la historia, en este momento del periodo de la gracia, se encuentra en el individuo, en el creyente y en la iglesia como institución. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La autoridad en este mundo la tiene Satanás. Él es señor de este mundo y él manda en este mundo y a los individuos también sin el Señor Jesucristo. Señalo este punto del señorío de Cristo en su alcance social, algo que debe de ser analizado. Es una pregunta sencilla. ¿El señorío de Cristo se extiende en este momento más allá de la iglesia? En mi opinión, no. La iglesia no ha sido llamada a llevar a cabo una labor social como institución de ver por el mundo y sus necesidades. La iglesia ha sido llamada para predicar a Jesucristo, la salvación que en él hay, traer a estos individuos al sometimiento a Cristo y a formar parte de una iglesia que a su vez estará sometida a el Señor Jesucristo. De la comprensión de este principio radica la historia futura de la denominación bautista. Si alguien olvida, deja de lado este principio elemental y esencial, el Señor Jesucristo posee toda autoridad en el individuo y en la iglesia. Si alguien olvida y deja de eso de lado, ha dejado, por tanto, de ser bautista.
Debo de hacer una pausa en este momento para indicarle que no se preocupe por los apuntes. Hágalos si usted los quiere hacer, tome notas si usted quiere tomarlas, pero al final de la clase, al final de esta cuarta clase de Historia de los Bautistas, aparecerán los apuntes de los dos principios, de los dos fundamentos, de los dos distintivos bautistas que estamos estudiando el día de hoy. El primero de ellos es el señorío de Cristo, el principio cristológico, que ya hemos abundado un poco en él, ya vendrán los apuntes al final, y el segundo es el que retomamos en este momento, el principio bíblico, es decir, la autoridad del Nuevo Testamento. Hay tres bases que han determinado la política eclesiástica, es decir, el proceder de las iglesias en la historia cristiana. La primera es la tradición, cómo han hecho las iglesias las cosas. La segunda es las escrituras, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que debemos nosotros de hacer? Y el tercero es la conveniencia, es decir, qué es lo más conveniente que debe de hacer la iglesia en este momento de su historia. Estas tres bases que han determinado el actuar, el gestionar de las iglesias a través de la historia, han recibido una mayor y menor importancia dependiendo de la denominación. Nosotros, como bautistas, la denominación bautista, las iglesias bautistas, consideramos la Biblia como la fuente de autoridad para la práctica y la doctrina, para la doctrina y la práctica, en todos sus sentidos, incluyendo el moral, que es bueno y que es malo, que va desde la organización de la iglesia, los servicios de la iglesia, hasta la autoridad y las funciones que la iglesia debe de desempeñar. Abundemos un poco en estas tres bases que han determinado la conducta y la vida dentro de las iglesias, la tradición. No cabe duda que en grande medida nuestros servicios están fundamentados en grande medida en una tradición, pero no una tradición humana ni una tradición social, sino hasta podríamos decirle una tradición bíblica. Aun si nosotros quisiéramos renunciar a todas las tradiciones que nosotros tenemos, pensemos en los servicios, nuevamente como ejemplo de lo que estamos diciendo. Si nosotros nos detuviéramos en un momento y dijéramos, vamos a borrar toda la manera de hacer, de llevar a cabo los servicios que tenemos en la iglesia, y vayamos al Nuevo Testamento, vayamos a la Biblia, para saber qué es aquello que nosotros debemos de incluir en nuestros servicios. Si nosotros dejásemos de lado toda tradición, tendríamos por fuerza que encontrar que en la iglesia uno debe de adorar a Dios. Una de las cosas que la iglesia debe de hacer es adorar a Dios. Por tanto, en la iglesia tendría que haber música, tendría que haber himnos, alabanzas, cánticos espirituales. Tendríamos que tener también lectura de la Biblia, tendríamos que tener oración y tendríamos que tener compañerismo, pero también predicación. Una vez que nosotros tomamos estos principios, observamos que la tradición de nuestros servicios no es contraria al del Nuevo Testamento, a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y en eso radica el principio bibliológico, el principio bíblico, la autoridad de la Biblia, del Nuevo Testamento, para el vivir, el actuar, el creer de nuestra denominación, de nosotros como bautistas. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no que la contiene, no que la enseña, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, las iglesias bautistas consideran a la Biblia como la fuente de
autoridad, especialmente al Nuevo Testamento, como el relato que muestra la vida, el ejemplo y los mandamientos del Señor Jesucristo. Es importante explicar aquí a qué nos referimos con especialmente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento debe de ser entendido a partir del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que da luz al Antiguo Testamento y no al revés. Si bien el Antiguo Testamento está lleno de profecías, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. Si bien el Antiguo Testamento encuentra y tiene todas las doctrinas en su principio de desarrollo, es el Nuevo Testamento quien da cumplimiento total al desarrollo de dichas doctrinas. Así es que cuando decimos que tenemos un especial lugar para el Nuevo Testamento, estamos simplemente señalando no una mayor autoridad o mayor inspiración o mayor canonicidad del Nuevo Testamento de ninguna manera, sino que el Antiguo Testamento es entendido a partir del Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento debe de ser comprendido, estudiado a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Este principio bíblico o bibliológico, donde la Biblia es la fuente de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros debemos hacer, es lo que le ha dado a la denominación bautista ese distintivo. Mientras que los presbiterianos y los metodistas siguen bautizando niños por cuestiones de tradición, nosotros renunciamos a la tradición por ser contraria a las verdades del Nuevo Testamento. Mientras que hay iglesias que le dan una autoridad a los diáconos de decisión, una autoridad de influencia, de poder hacer las cosas, nosotros observamos que en el Nuevo Testamento los diáconos son los tesoreros de la iglesia. Son los encargados de las finanzas, son los encargados de los bienes materiales, son los encargados de los bienes también humanos que dentro de la iglesia hay. El pastor no es el que se pone su sueldo, el pastor no es el que decide qué hacer con los dineros de la iglesia, sino es la iglesia la que lo decide, y los diáconos los encargados de ver por los bienes de la iglesia, entre los cuales se encuentra también el pastor. Esto es un principio bíblico. Esto es lo que nos hace ser bautistas. Poner la Biblia por encima de la tradición y de la conveniencia. ¿Qué es lo que más conviene en este momento para el evangelismo? Pues lo que más nos conviene es subir el plan de salvación a las redes, es repartir folletos, es invitar a la gente, pero el principio de la Biblia nos dice que tenemos que predicar el evangelio por las calles y en las casas. Sigue siendo la misma verdad. Y aunque se puede organizar de muchas maneras y hay una libertad para las iglesias de hacerlo, se nos sigue diciendo cuál es la manera de hacerlo. Así que de estas tres bases que han determinado la manera de ser de las iglesias, la tradición, la conveniencia y las escrituras, los bautistas, la denominación bautista, siempre ha abrazado las escrituras como el principio, como la verdad fundamental para todo lo demás que nosotros hemos de hacer. Aquí es donde se comprende la diferencia entre el principio cristológico y el bíblico. La autoridad del Nuevo Testamento se deriva de la autoridad del Señor Jesucristo. Tal vez hay algunos creyentes que piensan que nosotros llegamos a creer en el Señor Jesucristo por el Nuevo Testamento. Pero es necesario señalar que los primeros cristianos fueron salvos sin el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento va a empezar a ser escrito por allá del año
40 y tantos después de Cristo y completado hasta el año 100 después de Cristo, y el canon asegurado alrededor ya definitivamente del siglo IV. Las personas creen en Jesucristo y por tanto, al ser salvos y creer en Jesucristo, no tendrán ningún inconveniente en creer en que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, la voluntad de Dios escrita, a la cual nosotros debemos de someternos como si fuese al Señor Jesucristo. Por eso es que el principio cristológico es fundamental, es esencial para todos los demás. De eso también se deriva el principio bíblico, la autoridad de la Biblia se deriva del Señor Jesucristo. La palabra escrita, que es la Biblia, debe su autoridad a la palabra hecha hombre, que es el Señor Jesucristo. Si bien la Biblia, la palabra de Dios está viva, es viva y eficaz, el Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne. Y si nosotros creemos en el señorío de Cristo, entonces debemos de creer en las Escrituras como principio fundamental. Nosotros los bautistas creemos en la Biblia porque creemos en Cristo. Cuando la Biblia se encuentre en conflicto con la tradición o la conveniencia, los bautistas siempre seguiremos la Biblia. Siempre seguiremos la Biblia. Recuerde, la esencia de la denominación bautista es el no someternos, sino solamente aquello que debemos de someternos, es decir, a Cristo y la Biblia. Cristo y la Biblia. No hay dentro de los distintivos bautistas ningún principio pastoral. No lo hay. El pastor debe de estar sujeto a la autoridad de Cristo, como toda la iglesia, y sujeto a la autoridad de la Biblia, de este principio bíblico. De tal manera que toda iglesia cristiana que así se quiera señalar e identificar, deberá de cumplir con estos principios fundamentales: la autoridad del Señor Jesucristo y la autoridad de la Biblia. Por encima de todas las autoridades, por encima de todas las opiniones, por encima de la mismísima conveniencia, por encima de la mismísima tradición. Miles de años se tenía bautizando a niños. Esto está en el plan de Dios, porque permite la existencia de iglesias bíblicas, de iglesias neotestamentarias, de iglesias cristianas en cualquier momento de la historia del cristianismo, en cualquier momento de la historia de la humanidad, desde que Cristo fundó la iglesia y la inició allá en Pentecostés hasta el rapto. Si nosotros como iglesia hubiésemos aprendido, por ejemplo, que el pastor y los diáconos se reúnen en la oficina pastoral para determinar el futuro de la iglesia, para determinar qué se va a hacer con el dinero de la iglesia, para tomar decisiones que, si bien intencionadas, ignoran al resto de la congregación. El Nuevo Testamento, la autoridad de la Biblia y la autoridad de Cristo señala que la iglesia debe de pugnar, pujar y luchar porque eso se acabe, porque eso se termine, porque la iglesia decida y haga uso de esos principios fundamentales: la autoridad de Cristo sobre el individuo y sobre la iglesia, y la autoridad de la Biblia sobre el individuo y sobre la iglesia. Así es que nosotros hemos de volver a esos principios bíblicos, a pesar de que no se nos hayan enseñado, a pesar de que vayan contrarios a una tradición,
a una tradición vieja, rancia, por rancia quiero decir de mucho tiempo, que cualquier congregación haya tenido. Ahora, si este principio bíblico señala la supremacía de la palabra de Dios, la palabra de Dios que debe de ser entendida tomando el Nuevo Testamento para explicar y entender el Antiguo Testamento, y que debe de ser puesta por encima de la autoridad de la tradición y de la autoridad de la conveniencia, también debe de evitarse el que se entienda esto como una bibliolatría, es decir, que haya creyentes que adoren la Biblia, y esto no debe de ser. Adora a Dios, no a la Biblia. Nosotros no adoramos a la Biblia, no caemos en el error de la bibliolatría. Nosotros adoramos a Dios, creemos en Dios, nos sometemos a la autoridad del Señor Jesucristo, revelada en su palabra, pero de ninguna manera caemos en el error de la bibliolatría. Es muy importante evitar dos errores muy comunes. Es muy importante evitar dos errores muy comunes, insisto. El primero, la idea de que no hay un orden eclesiástico. Es decir, que la Biblia no nos enseña cómo debe de estar organizada una iglesia, que la Biblia no nos enseña cómo debe de llevarse a cabo un servicio en una iglesia, de que la Biblia no nos dice cómo es que la iglesia debe de llevar a cabo el evangelismo, que la Biblia no nos dice cuál es la función de un diácono ni para qué sirve un pastor, y en esta situación se encuentran muchas iglesias cristianas, sin ningún afán de juzgar, sino solamente de señalar y puntualizar lo que estamos diciendo. El primer error que debemos de evitar es la idea de que no hay un orden eclesiástico, porque sí lo hay. Pero el segundo error en el que tampoco debemos de creer, es la idea de que todo detalle ya está definido en el Nuevo Testamento y que todas las iglesias neotestamentarias deben ser idénticas en la práctica. Si bien la palabra de Dios nos da los principios, los fundamentos para la vida de una iglesia, para el orden de una iglesia, no nos da los detalles absolutamente definidos para que todas las iglesias sean iguales. Permítame poner un sencillo ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros de evangelizar. Una iglesia debe evangelizar. Ahora, se nos dice que debemos de evangelizar por las calles y en las casas. Cada iglesia tendrá entonces la responsabilidad de llevar a cabo estas instrucciones. ¿Cómo? Alguna iglesia tomará a algunos hermanos, irá a la casa de otros hermanos para que a su vez inviten a sus vecinos y allí predicarles la palabra de Dios. ¿Es eso correcto? Por supuesto. A lo que nosotros le llamamos un estudio bíblico es una manera de evangelizar en las casas. Habrá cristianos que tomen un megáfono y en la esquina de una calle concurrida anuncien el evangelio de Jesucristo. En nuestros días, bastante complicado, bastante difícil que la gente se detenga a escuchar a alguien así, pero es posible hacerlo. Es posible también que se invite personas incrédulas a la iglesia y allí se les predique el evangelio. Es decir, que si bien cada iglesia tiene la libertad de llevar a la práctica lo que la Biblia enseña, no hay ninguna obligación de que todas las iglesias neotestamentarias bíblicas sean iguales en cómo llevan a cabo
lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de llevar a cabo. Por un lado, entonces, tenemos el error de aquellos que dicen, en el Nuevo Testamento no hay instrucciones de cómo nosotros debemos de organizar la iglesia. Por tanto, existen las células, por tanto, existen los ministerios independientes, por tanto, existen los institutos que no dependen de ninguna iglesia, porque en el Nuevo Testamento no hay instrucciones de cómo hacer las cosas ni de cómo organizar la iglesia. Ese es el primer error. El segundo error es: todos lo tienen que hacer igual. Todas las iglesias bautistas deben de tener un servicio a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11 de la mañana el culto de predicación. Es más, no tiene por qué una iglesia tener escuela dominical si no considera necesario tener escuela dominical. No hay una iglesia que tenga que tener servicios entre semana si no considera necesarios los servicios entre semana. No es necesario tener 2 servicios los domingos. Se pueden tener 5, se pueden tener 10. Se puede tener un solo servicio el domingo. Se pueden tener 2. No hay ninguna necesidad de que una iglesia sea exactamente igual a la otra. Pero sí hay 2 cosas fundamentales que debemos nosotros de entender y que no tenemos que esforzarnos por tener en equilibrio, sino por llevar a la práctica. La Biblia nos enseña el orden eclesiástico, pero la Biblia no nos da los detalles de cómo llevar a cabo ese orden eclesiástico. Cada iglesia, por tanto, tomará la Biblia, estos principios, y verá que la iglesia debe de adorar al Señor, que la iglesia debe de leer la Biblia. ¿Cómo va a leer la iglesia la Biblia? Como sea posible leer la Biblia. ¿Cuántas veces debe de leer el creyente la Biblia al año? No hay ningún mandamiento de cuántas veces debe de leer el creyente la Biblia al año. Solamente la Biblia nos dice que debemos de leerla todos los días. ¿Qué cantidad? La cantidad que cada creyente quiera. En nuestra iglesia hemos leído la Biblia 4 veces en un año, 3 veces en un año, 2 veces en un año, 1 vez en un año, y en algún momento leeremos la Biblia en 2 veces, en 1 vez en 2 años, por ejemplo. Pero no hay ningún detalle específico, absoluto, que nos diga que así y solo así se debe de hacer algo. ¿Cómo se va a presentar el Evangelio por las calles? Presenta el Evangelio por las calles. ¿Cuánto tiempo debe de durar un servicio? No hay un tiempo para durar el servicio. Entendemos que no puede durar 10 minutos, pero también entendemos que sería muy complicado que durara 12 horas. Oh, dicen algunos, aquellos cristianos tienen un servicio a las 5 de la mañana, nosotros deberíamos de tener uno. Pero ¿y si los hermanos entran a trabajar a las 5 de la mañana? ¿Cómo podríamos tener un servicio a las 5 de la mañana? No hay forma. Así es que debemos evitar esos 2 errores y hacer lo que la palabra de Dios dice. Seguir los principios que la Biblia nos da, que el Nuevo Testamento nos provee acerca del orden eclesiástico, pero llevarlo a cabo como consideramos la manera más sabia, prudente, práctica, conveniente para nuestra iglesia. Finalmente, ¿eso qué implicaría? Que cualquier misionero debe de sentirse en la plena libertad de ir y aplicar los principios del Nuevo Testamento en cuanto al orden eclesiástico y aplicarlos en el lugar en el que se encuentra. Sería una necedad llegar a una comunidad donde los domingos la gente suele levantarse a las 5 de la mañana y tener los servicios a las 10. Un servicio a las 7 de la mañana que pudiera durar 5 horas. Que solamente podemos reunirnos 1 hora, aprovechemos al máximo esa hora. Es decir, la iglesia debe congregarse los domingos, días del Señor. ¿Cuándo lo hará entre semana? Es su determinación, es la decisión de la congregación, al final, lo que se debe de hacer. Porque la voluntad del Señor Jesucristo se manifiesta en el individuo, en su conciencia,
Y en la iglesia, cuando los miembros de la iglesia, los individuos, ahora están reunidos en un cuerpo, están reunidos en una, en una sola institución, que es la iglesia, para tomar las determinaciones necesarias. De allí emana la autoridad para poder hacer y deshacer dentro de la iglesia. La próxima semana continuaremos con el principio de la Biblia, el principio bíblico, para comprenderlo y abundar un poco más en este segundo distintivo. Recuerde, son 7, estamos en el segundo. También ha llegado la hora de poner la primer tarea en historia de los bautistas, y esta tarea es la siguiente. Esta primer tarea que deberá usted entregar el 16 de septiembre consiste en lo siguiente. Según 1 Timoteo 3, del 1 al 7, se encuentran allí el fundamento para la elección de los pastores, de los obispos, de los ancianos. Debemos de recordar que estos tres títulos se refieren a la misma persona. Estos requisitos que son específicos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se aplicarían el día de hoy en la elección de un pastor? ¿Cómo podría usted definir estos requisitos en el día de hoy? Es decir, basándonos en la revelación del Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, usted deberá escribir en una hoja cuáles son los requisitos y las demandas para alguien en el presente, en este momento, para que pueda ser ordenado pastor, obispo, anciano de una iglesia. No tiene que copiar, tiene que interpretar, tiene que entender que la revelación, lo que señalábamos hace un instante, ahí está la revelación de la palabra de Dios, que nos dice cuáles son los requisitos. Pero lo que nosotros debemos hacer sin seguir una tradición, entendiendo lo más conveniente, usted debe de anotar allí. Permítame ponerle un ejemplo. ¿Los pastores deben ser casados? Ese entendimiento, esta revelación, esta porción de la palabra de Dios ahora debe de ser aplicada en el presente, en nuestro tiempo, a nuestra situación de la mejor manera. De tal manera que sin copiar, escriba usted en una hoja cuáles son los requisitos en este tiempo, con el fundamento de la Biblia, para poder ser pastor. Que Dios le bendiga, que tenga un buen día.